¿Qué impulsa a un individuo a designar a todo un pueblo como el enemigo absoluto? Cómo una simple idea, nacida del odio, puede transformarse en una maquinaria de exterminio organizada y sistemática. La sombría historia del Holocausto no empieza en los campos de concentración ni en las cámaras de gas, sino mucho antes. Comienza con palabras cargadas de miedo, resentimiento y una propaganda insidiosa. Fueron estas palabras, susurradas al principio, y luego gritadas desde tribunas, las que sembraron el terror y la destrucción, desatando una de las tragedias más oscuras y vergonzosas del siglo XX. En este viaje a través de la memoria, exploraremos el inquietante proceso por el cual Adolf Hitler construyó una narrativa mortal alrededor de los judíos. Veremos cómo esa narrativa se arraigó en la psique de una nación, cómo se elevó a la categoría de política de Estado, se codificó en leyes, se manifestó en una violencia escalonada y, finalmente, culminó en un genocidio industrializado. Esta no es solo la historia de un dictador, es el escalofriante relato de una sociedad que, paso a paso, permitió que el odio se institucionalizara, transformando a seres humanos en objetivos y la muerte en una rutina burocrática. Para comprender realmente la magnitud del Holocausto, primero debemos desentrañar el origen profundo de ese odio que lo hizo posible, y cómo se convirtió en el cimiento de una catástrofe global. El odio hacia los judíos, conocido como antisemitismo, no fue una invención de Hitler. De hecho, durante siglos, Europa fue un terreno fértil para su proliferación, sembrado por prejuicios religiosos y culturales. Desde la Edad Media, comunidades judías enteras fueron acusadas de crímenes imaginarios. Se les culpaba de envenenar pozos durante epidemias, de profanar hostias consagradas en iglesias, o incluso del horrendo crimen de asesinar niños cristianos en rituales secretos. Estas acusaciones, impulsadas por el miedo, la ignorancia y a menudo la envidia económica, desataron una ola de violencia. Pueblos enteros fueron atacados en pogromos sangrientos, hogares fueron incendiados, y familias judías se vieron forzadas a huidas desesperadas, dejando atrás sus pertenencias y sus vidas. Las ciudades europeas a menudo los confinaban en guetos cerrados por muros o rejas, obligándolos a llevar distintivos, como la famosa estrella amarilla, que los señalaban públicamente. Esta segregación legal y social se extendió por generaciones, perpetuando estereotipos y desconfianza. Con el paso del tiempo, el antisemitismo, que había sido predominantemente religioso, mutó. En el siglo XIX, el surgimiento de nuevas teorías pseudocientíficas comenzó a clasificar a los pueblos según su supuesta raza. Los judíos, en esta nueva categorización, fueron retratados no solo como una amenaza espiritual, sino como una amenaza biológica, una impureza que comprometía la pureza racial de las naciones europeas. Libros de antropología y eugenesia publicaban diagramas y explicaciones falaces que pretendían justificar su inferioridad y su peligrosidad inherente. En este ambiente envenenado, donde prejuicios ancestrales se fusionaban con nuevas ideologías racistas, se fue formando un caldo de cultivo ideológico. Hitler no tuvo que crear el antisemitismo, ya estaba profundamente enraizado en la sociedad europea. Él simplemente lo organizó, lo codificó, y lo llevó a su expresión más extrema y destructiva. En 1918 Alemania emergía de la Primera Guerra Mundial como una nación devastada, humillada y al borde del colapso. El Tratado de Versalles, firmado al año siguiente, impuso condiciones durísimas que muchos alemanes percibieron como una traición. El país perdió vastos territorios, sus fuerzas armadas fueron desmanteladas y se le impuso una deuda de guerra económica tan aplastante que parecía imposible de pagar. Las calles de ciudades como Berlín y Múnich se llenaron de soldados desmovilizados y heridos, desempleados que vagaban por plazas y avenidas. La República de Weimar, recién nacida y frágil, luchaba por mantenerse a flote en medio de una inflación descontrolada que hacía que los billetes de banco valieran menos que el papel en el que estaban impresos. Mujeres hacían largas filas en panaderías, con canastas vacías, mientras la gente quemaba fardos de dinero para calentarse. La población estaba desesperada, angustiada y, sobre todo, en busca de culpables. En medio de este caos y desesperanza comenzaron a circular teorías conspirativas. Muchos alemanes, influenciados por discursos nacionalistas y antisemitas, creyeron ciegamente en la Dolchstoßlegende, la leyenda de la puñalada por la espalda. Esta narrativa infame sostenía que el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino que había sido traicionado desde dentro por enemigos internos, socialistas, liberales y, de manera prominente, los judíos. Aunque esta acusación carecía por completo de base real, se convirtió en una narrativa poderosa y conveniente, ofreciendo una explicación simple a una situación compleja y dolorosa. Periódicos de ultraderecha publicaban viñetas donde figuras judías con narices ganchudas apuñalaban por la espalda a un soldado alemán. Los judíos, presentes en sectores como la banca, la prensa, la academia y la política,
fueron señalados como el símbolo de la decadencia moral y económica de Alemania. Esta búsqueda frenética de un enemigo interno, un chivo expiatorio visible, preparó el terreno fértil para la llegada de Adolf Hitler y su virulenta ideología de odio. La semilla de la destrucción estaba sembrada, esperando a quien la regaría con un discurso incendiario. Adolf Hitler, como hemos visto, no inventó el antisemitismo, pero lo convirtió en el eje central de su visión distorsionada del mundo. Su odio no era solo emocional o visceral, era una ideología obsesiva y sistemática que permeaba cada una de sus creencias. En su libro Mein Kampf, escrito en prisión en 1924 tras el fallido Putsch de Múnich, Hitler culpa a los judíos de casi todos los males que afligían a Alemania. En sus páginas, los presenta como los artífices de la derrota en la Primera Guerra Mundial, la causa de la corrupción moral, los promotores del comunismo y el capitalismo financiero, y los destructores de la identidad nacional alemana. Para Hitler, la historia no era un proceso de evolución social, sino una lucha eterna y despiadada entre razas por la supremacía. En esta visión macabra, la autoproclamada raza aria alemana, representada por hombres y mujeres de cabello rubio y ojos azules, debía dominar. Y los judíos eran vistos como la antítesis perfecta, una amenaza biológica que debía ser erradicada para purificar y preservar la pureza aria. Él los retrata no como una religión con diversidad de creencias, sino como una raza enemiga, un parásito global, infiltrada en todos los ámbitos de la sociedad alemana y conspirando para destruirla. En las ilustraciones que acompañaban las ediciones posteriores del libro, los judíos eran representados con caricaturas grotescas, manos extendidas para agarrar dinero, y con rasgos exagerados que recordaban a animales. Al convertir esta narrativa en doctrina, Hitler construyó un discurso donde el antisemitismo se presentaba como una legítima defensa nacional, y el exterminio de los judíos como una solución política necesaria para la supervivencia de Alemania. Su odio no era un capricho, sino la base de todo un sistema de pensamiento que prometía orden y grandeza a cambio de la aniquilación. Cuando Adolf Hitler asumió el poder como canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, su odio dejó de ser una ideología personal para convertirse en política de Estado. El antisemitismo abandonó los márgenes y se integró plenamente en el sistema gubernamental y social del Tercer Reich, a través de una maquinaria propagandística formidable, dirigida con maestría por Joseph Goebbels, el ministro de Ilustración Pública y Propaganda. Los medios alemanes saturaron a la población con imágenes deformadas y discursos alarmistas. En cada rincón de Alemania, los ciudadanos se encontraban con afiches en las calles con caricaturas antisemitas, panfletos distribuidos en las puertas de las casas, y noticiarios cinematográficos en blanco y negro que mostraban a los judíos como responsables de la crisis económica, la desmoralización de la sociedad y la corrupción política. La estrategia de Goebbels era implacable y efectiva: usar el miedo y el resentimiento como herramientas de control social masivo. Desde los discursos incendiarios de Hitler retransmitidos por la radio a cada hogar, hasta los libros de texto escolares donde los niños aprendían sobre la inferioridad judía. Pasando por los periódicos y el cine, los judíos eran presentados como el otro, el infiltrado, el destructor interno. Esta narrativa constante construyó una imagen monolítica del judío como el enemigo público número uno. Con esta idea arraigada, Hitler logró unificar a una nación fragmentada bajo una causa común: la necesidad de purificar a Alemania de esta supuesta amenaza. Así, el antisemitismo pasó de ser una ideología a convertirse en una política de cohesión nacional, cimentando el camino para los horrores que vendrían. Los primeros años del régimen nazi, a partir de 1933, estuvieron marcados por una escalada de discriminación progresiva contra la población judía. Al principio, la exclusión fue legal y social. En 1935, las tristemente célebres leyes de Nuremberg despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana, convirtiéndolos en meros súbditos del Estado. También prohibieron los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y arios, criminalizando cualquier contacto que pudiera contaminar la pureza racial. Se les expulsó sistemáticamente de los cargos públicos, de las universidades como profesores y estudiantes, de los colegios profesionales como médicos y abogados, y de la vida cultural como artistas y músicos. En las fachadas de los negocios arios, aparecieron carteles con la leyenda Juden unerwünscht, judíos no deseados, y las tiendas judías fueron marcadas con estrellas de David pintadas en sus escaparates. Las humillaciones públicas se volvieron cotidianas. Hombres judíos eran forzados a barrer aceras con cepillos de dientes, y las familias judías eran marginadas en sus propios barrios. Pero esta marginación legal y social no tardó en intensificarse y transformarse en violencia abierta. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, Alemania fue escenario de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Fue un pogromo coordinado en todo el país,
orquestado por el régimen nazi pero presentado como una reacción espontánea del pueblo. Cientos de sinagogas ardieron en llamas, miles de tiendas judías fueron saqueadas y sus cristales destrozados, cubriendo las calles con fragmentos brillantes. Casas judías fueron allanadas, y miles de judíos fueron brutalmente golpeados, arrestados y enviados a campos de concentración como Dachau y Buchenwald. Este evento marcó un punto de quiebre aterrador. La persecución pasó de la marginación legal a la violencia organizada y masiva. A partir de entonces, la vida judía en Alemania dejó de ser simplemente difícil. Se volvió mortalmente peligrosa. El Estado no solo toleraba el odio, lo ejecutaba con brutal eficiencia. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la política antisemita del régimen nazi se expandió más allá de las fronteras de Alemania, abarcando vastos territorios en Europa Oriental. La invasión de Polonia trajo consigo la creación de guetos. Cientos de miles de judíos fueron confinados en áreas urbanas amuralladas, en condiciones infrahumanas. En guetos como el de Varsovia o Lodz, familias enteras se hacinaban en apartamentos minúsculos, con escasez brutal de alimentos, medicinas y saneamiento. Las calles de los guetos estaban llenas de personas famélicas, niños mendigando y cadáveres cubiertos con periódicos. Las deportaciones masivas y las ejecuciones sumarias se convirtieron en una parte brutal de la ocupación nazi. En 1941, con la invasión de la Unión Soviética, la barbarie alcanzó un nuevo nivel. Los Einsatzgruppen, o escuadrones de la muerte móviles, compuestos por unidades de las SS y la policía, comenzaron a operar detrás de las líneas del frente. Estos grupos especializados asesinaban sistemáticamente a comunidades judías enteras en aldeas y ciudades de Europa del Este. Los habitantes eran obligados a cavar sus propias fosas comunes en bosques remotos o campos abiertos, para luego ser fusilados sin piedad, uno tras otro, en ejecuciones masivas que dejaban pilas de cuerpos bajo la nieve o el barro. Ya no se trataba solo de persecución o segregación, era exterminio directo. La llamada solución final al problema judío empezaba a tomar una forma espantosa y palpable. Una solución que buscaba la eliminación total de un pueblo. Pero incluso para la mentalidad nazi, los fusilamientos masivos de los Einsatzgruppen, aunque efectivos, no eran lo suficientemente eficientes a escala continental. El régimen buscaba una solución más rápida, más discreta, y sobre todo, más industrializada. El Holocausto se estaba transformando en un crimen organizado a una escala sin precedentes. En enero de 1942, un grupo de altos cargos nazis se reunió en una elegante villa junto al lago Wannsee, cerca de Berlín. Esta fue la infame conferencia de Wannsee, donde se coordinó meticulosamente lo que ellos eufemísticamente llamaron la solución final al problema judío. En esta reunión, se decidió la logística para deportar a millones de judíos de toda Europa hacia campos de exterminio. A partir de ese momento, una vasta red ferroviaria se puso al servicio de la muerte. Trenes de carga, formados por vagones de ganado, atestados de hombres, mujeres y niños, cruzaban Europa en viajes agónicos, sin comida, agua ni servicios, hacia su destino final. Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada, se convirtió en el símbolo más escalofriante de este horror. Allí, el asesinato no era un acto impulsivo, sino un proceso sistemático y burocratizado. Los recién llegados eran separados brutalmente en la rampa de selección. Unos eran enviados a trabajos forzados, condenados a morir de agotamiento, hambre o enfermedad en pocos meses. Otros, la mayoría niños pequeños, ancianos, madres con bebés, enfermos, eran enviados directamente a las cámaras de gas, camufladas como duchas. En estas cámaras de hormigón, se les asfixiaba con gas Ciclón B, un pesticida. Cada etapa del proceso, desde el transporte y la selección, hasta el asesinato y la cremación de los cuerpos en hornos crematorios, estaba diseñada con una eficiencia burocrática aterradora. El Holocausto no fue producto del caos, sino de la planificación estatal meticulosa y de la aplicación fría de la ingeniería al genocidio. Al final de la guerra, se estima que 6 millones de judíos habían sido asesinados, no por un odio impulsivo, sino por un sistema organizado que deshumanizó a seres humanos y convirtió a la muerte en una macabra rutina industrial. Tras la caída del Tercer Reich en 1945 y el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo enfrentó el indescriptible horror de lo descubierto. Las tropas aliadas, al liberar los campos de concentración y exterminio, encontraron montañas de cadáveres esqueléticos apilados, fosas comunes y crematorios humeantes. Los sobrevivientes, marcados física y emocionalmente por el hambre, la tortura y la pérdida, emergieron de las barracas con miradas vacías, fantasmas de lo que una vez fueron. Los fotógrafos y periodistas que acompañaban a los soldados documentaron las escenas dantescas, mostrando al mundo entero la magnitud de la atrocidad. En Nuremberg, los principales líderes nazis que no habían logrado escapar o suicidarse, fueron juzgados por crímenes de guerra, y, por primera vez en la historia,
por crímenes contra la humanidad y genocidio. Jueces de las potencias aliadas se sentaron en el estrado, escuchando testimonios de horror, analizando documentos incriminatorios y dictando sentencias. Estos juicios no solo buscaron justicia para las víctimas, sino que sentaron precedentes fundamentales para el derecho internacional, estableciendo que la responsabilidad penal por tales atrocidades recae sobre los individuos, incluso si actúan bajo órdenes de un Estado. Marcaron el inicio de una lucha incansable por la memoria, una lucha que continúa hasta hoy. El Holocausto dejó una herida profunda e imborrable en la historia de la humanidad. Museos como Yad Vashem en Jerusalén y el Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington, D.C., testimonios de sobrevivientes recogidos en libros y películas, se han dedicado a preservar el recuerdo, no solo para honrar a los millones de víctimas y sus familias, sino para advertir al mundo del peligro latente de la indiferencia, del odio institucionalizado y del poder devastador de la propaganda. Recordar es un acto de resistencia contra el olvido, y resistir al olvido es un imperativo de justicia. El Holocausto no fue únicamente la obra de Adolf Hitler, ni de sus altos mandos. Fue posible porque millones de personas, a diferentes niveles, miraron hacia otro lado. Fue posible porque el miedo, el conformismo y la apatía vencieron a la empatía y la solidaridad. Fue posible porque una propaganda implacable logró reemplazar la verdad con un torbellino de odio y mentiras. Comprender por qué Hitler odiaba a los judíos es solo una parte de la historia. La otra parte, igual de inquietante y crucial, es entender por qué tantos lo siguieron, lo apoyaron o simplemente guardaron silencio sin cuestionar las atrocidades. Hoy, las semillas del odio aún existen. El racismo, el fanatismo extremo y las teorías conspirativas siguen circulando a menudo disfrazadas de opinión legítima o ideología política en foros de Internet, redes sociales y discursos públicos. Por eso, recordar el Holocausto no es un ejercicio del pasado, no es solo mirar hacia atrás, es un compromiso activo con el presente y una salvaguarda para el futuro. Cada vez que alzamos la voz contra la intolerancia, cada vez que denunciamos la deshumanización del otro, se rompe el ciclo del silencio y la complacencia. Y mientras esa memoria se mantenga viva, vibrante y compartida, también lo hará la esperanza de que jamás, bajo ninguna circunstancia, vuelva a repetirse una barbarie de tal magnitud. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Código Misterio. Mira los enlaces en la descripción para más detalles y cuéntanos qué otros temas deseas que exploremos. Descubre el pasado. Entiende el presente. Suscríbete y hasta el próximo enigma.